Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos, tenemos mucha información, invitados en el estudio, adelantos, primicias sobre festivales y encuentros que vienen. Huemansin, por ejemplo. Así es, Laura, ya se han dado a conocer los programas de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y también de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Víctor Gaspar está en Guadalajara y en unos minutos tendremos una conversación con él que todavía está por allá para que nos cuente los detalles de lo que próximamente veremos allá en Guadalajara y por supuesto aquí en la pantalla de Noticias 22. Rafael. Mi estimado Hueman, Laura, muy buenas noches. También muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Hoy es miércoles de habitaciones propias. La Plaqueta, esta gran youtuber, acompaña a Irma Gallo para platicar de su primera publicación. Laura. Mercedes Gómez Urquiza, directora del Museo Nacional del Virreinato, y Horacio Franco, flautista, nos platican acerca del Festival de Música Antigua que ya está por comenzar este fin de semana y está muy interesante. Trae algunas cosas que nunca se han presentado a través de 19 ediciones de este festival, invitados internacionales, un programa dedicado a música novohispana, pero no de México. Ya van a ver de qué se trata. ¿Comenzamos? Comenzamos. Del 9 al 18 de noviembre regresa al Parque Bicentenario la Feria de Letras que propicia, que provoca que niños y jóvenes se encuentren con los libros. Con un acento especial en la inclusión, la diversidad y en la prevención de la violencia, del 9 al 19 de noviembre se llevará a cabo la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Parque Bicentenario. La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República impulsa en el país decenas de ferias de libro, en colaboración con los gobiernos de los estados, con la participación comprometida de los editores, con el entusiasmo de los promotores y también con el entusiasmo de los animadores de la lectura. La FILIG trae de nuevo ahora un programa juvenil muy amplio. Hemos decidido poner el ojo en esa temática y básicamente lo que va a hacer es consolidar algunas líneas de trabajo que ya veníamos perfilando en otras emisiones. Es decir, el asunto de la inclusión, el asunto de la idea de comunidad. Este año, la FILIG tiene como invitados especiales a Chile, Colombia, Perú y el estado de Sinaloa. Además, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Estamos nosotros tratando de aportar a través de grandes ilustradores infantiles este año. Van a venir personas que han tenido mucha experiencia y han sido galardonados en distintas partes del mundo respecto de ese tema complementario a la lectura que es la ilustración. Entiendo que viene también un grupo bastante popular nuestro que son 31 minutos. Van a estar presentes y representando a Colombia dos grandes escritoras que son Yolanda Reyes y Pilar Lozano, especializadas en literatura infantil y juvenil. Traeremos también varios ilustradores como Cindy Escalante. Viene gente consagrada que seguro algunos de ustedes conocen, pero de Santiago Roncayolo a artistas plásticos, a un artista plástico huitoto, es decir, de la Amazonía peruana que recién ha pasado los 20 años. Traemos una delegación que estoy seguro que le va a ser interesante al público mexicano. Otro de los invitados más esperados es el ilustrador y escritor Oliver Jeffers. Por su parte, el estado de Sinaloa pondrá el acento en la presencia de escritores en lenguas indígenas. Y como cada año, en el marco de la FILIG se llevarán a cabo homenajes, exposiciones, talleres, un programa especial en la Biblioteca Vasconcelos y se abordará el tema de la prevención de la violencia entre adolescentes en colaboración con UNICEF y el CERLAL. Noticias 22, Irma Gallo. Y así como México recibe a muy diversos países, también incrementa su presencia, en este caso, en la Unión Europea, particularmente en España, Rafa Huemansin.
Así es, y estamos muy emocionados porque tiene 2 días de inaugurada la Casa de México en España y además con una conmemoración y un recuerdo muy interesante, Guaman. Así es, tiene que ver mucho con estos vínculos que han acercado a estos dos países, que lamentablemente esos vínculos a veces no se conocen tanto en España. Aquí hablamos mucho del exilio español, de la forma en que los republicanos encontraron en este país un segundo hogar cuando estaba el franquismo, cuando estaba el fascismo en ese territorio español. Pero es una historia que recientemente empieza a conocerse allá en España. No es algo que, por ejemplo, las personas de nuestra generación supieron cuando fueron a la escuela. De alguna manera, esto que vamos a presentarles a continuación tiene que ver con no solamente establecer los vínculos de amistad, sino también rememorar esos momentos en donde muchos españoles, en los peores momentos de su vida, encontraron refugio en este país. Por todo lo alto abrió sus puertas la Casa de México en España, un palacete en el céntrico barrio de Chamberí que busca ser una ventana de México no solo para los españoles y la comunidad mexicana, sino para los 25 millones de turistas que recibe Madrid al año. Económicamente tal vez somos de la región norteamericana, pero en el corazón somos profundamente iberoamericanos. Y sobre todo, a quienes han hecho esto posible, muchas gracias. Que viva España y que viva México. ¿Cómo Madrid va a decir que no a abrirse a América, abrirse a México, abrirse a todo aquello que significa tener esa posibilidad enorme de enriquecimiento y de diálogo? A diferencia de su contrapartida en México, el Centro Cultural España, la Casa de México en Madrid tendrá, además del perfil cultural, una fuerte vocación de emprendimiento empresarial, encabezada por la Fundación Casa de México en España, que reúne empresas como Cinépolis, Aeroméxico y Fomento Cultural Banamex, entre otras. Considero que lo que estamos viviendo ahora es el fruto de una relación que día a día ha ido creciendo, desde etapas y ligas consanguíneas que hemos tenido, muchos de los que estamos hoy aquí, como la actual realidad, la relación de México y España desde el punto de vista de negocios, comercial, exportaciones, todo es muy bonito, muy positiva, y el cariño que ambos países y ambos empresarios hemos demostrado uno a otro es algo del que todos nos sentimos muy orgullosos. La Casa de México es una plataforma y una ventana de México en el exterior. Nos interesa la promoción cultural, la promoción económica, la promoción gastronómica, la promoción turística. Esos son nuestros 4 pilares, básicamente, ¿no? Y la idea es que sea un centro de encuentro. Un centro de encuentro, tenemos una dirección de vinculación también para ir hermanando más a las fundaciones mexicanas y las fundaciones españolas. Y bueno, la verdad es que ofrecemos una variedad de actividades. Tenemos un restaurante maravilloso que es Punta Arena, que está por abrir, una tienda de arte mexicano. Entonces, bueno, es una plataforma de México, es tender un puente entre México y España, un puente más. En el aspecto cultural, la Casa de México inauguró su galería principal con la exposición 3 siglos de arte en México, que abarca una selección de obras de colecciones privadas de grandes maestros del siglo XVIII al XX. En la muestra podemos encontrar obra de artistas que van desde Cristóbal de Villalpando hasta Diego Rivera, José Clemente Orozco o María Izquierdo. Terminando esta exposición de 3 siglos de arte mexicano, viene una exposición de Vicente Rojo, un gran artista exiliado español en México, que hizo mucho por el diseño en México y que ha sido uno de los grandes artistas de la generación de la ruptura. Después vamos a tener algo que tenga que ver con Foto España en el verano. Vamos a adecuarnos al calendario cultural de Madrid para entrar dentro de los circuitos culturales de Madrid. Va a haber ciclos de cine, hay sábado en familia, los sábados en la mañana para que la gente de aquí alrededor y de Madrid, del barrio, venga a ver. Vamos a tener en un principio las películas de Anima Studios de México, que son animadores, y vamos a tener un ciclo de cine de Carlos Reigadas para empezar y luego de Amate Escalante. Además de la sala principal, la Casa de México tendrá siempre una sala dedicada a artistas contemporáneos. En esta ocasión, cuenta con la obra de Betsabe Romero, quien además de la exposición de interior, intervino la fachada exterior con motivos relacionados al Día de Muertos.
A mí me interesaba mucho como que la tradición que tiene que ver con las flores. Estamos en octubre, cerca de Día de Muertos, entonces por eso elegí el cempasúchil y una serie de portadas que son pirámides. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, pues ya está inaugurado este espacio que ya lo vieron ustedes. Es bellísimo por un lado y por otro lado que se impulse no solamente la relación en el ámbito de la cultura, del arte, sino también en el ámbito comercial, económico. Me parece que es una muy, muy buena propuesta. Ya les iremos platicando. Francina ya nos irá enviando más información de lo que ahí ocurra. Y bueno, algo de lo que habíamos comentado hace algunas semanas, ya está en puerta el Palacio de Bellas Artes. Va a recibir una de las óperas menos interpretadas quizá de Giuseppe Verdi en todo el mundo. Bueno, en México no se ha montado desde hace aproximadamente un siglo. Y se trata de Stifelio o El triunfo del perdón sobre la venganza. Desde 1864 no se presentaba la ópera Stifelio de Giuseppe Verdi en México. Es una obra poco representada en el mundo debido a la censura que sufrió por instituciones religiosas. Esta peculiar obra formará parte de la temporada de la Compañía Nacional de Ópera en el Palacio de Bellas Artes. Una versión semi-escenificada. ¿Esto qué significa? Significa que la orquesta estará en el foso orquestal. Arriba tendremos una cámara negra que nos da el marco para una posibilidad también de darle esta atmósfera un tanto oscura. La obra ocurre en una comunidad de puritanos, una comunidad ultraconservadora, y pues en medio de ella ocurre esta anécdota pues tremenda. La historia se desarrolla en Inglaterra durante el siglo XVIII. En donde Stifelio se enfrenta a una encrucijada que pondrá a prueba su fe y el ministerio que ha profesado. El ministro religioso de esta pequeña comunidad se va de viaje y mientras él está de viaje, su mujer tiene una aventura amorosa. Y como decís, esto nos lo plantea desde el inicio de la ópera y el resto es justamente ver si descubre o no, si confiesa ella o no, todos los intereses, todas las posiciones en una comunidad tan cerrada como esta, eso pues era un cisma. Esta producción estará encabezada por Luis Chapa como protagonista, acompañado de Alfredo Daza y Violeta Dávalos. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues de Bellas Artes, ahora qué te parece, Rafael, sí, vamos a algo que pues nos llama mucho la atención verlo hoy en redes sociales. En efecto, a través de su cuenta de Twitter, Margot Glantz ha declinado dirigir el Fondo de Cultura Económica, así lo hizo saber este día con el mensaje en el que se lee lo siguiente. Con fecha 3 de septiembre envié mi carta de renuncia al Fondo de Cultura Económica, nombramiento que mucho me honra, por razones estrictamente personales. Bueno, y sin que haya aún un pronunciamiento oficial, se especula, y subrayamos es solo especulación, que podría ser Paco Ignacio Taibo II quien asuma la dirección de la editorial del Estado mexicano. Y en otros temas... Queremos felicitar al escritor yucateco Agustín Monreal por haber obtenido el Premio Iberoamericano de Minificción Juan José Arreola 2018. Este le será otorgado en el contexto de la Feria del Libro del Zócalo, que también está por iniciar en unos días, así que enhorabuena por este reconocimiento y con esto nos vamos a una brevísima pausa. Gracias. Bueno, hace un momento les decíamos que nuestro compañero Víctor Gaspar está en Guadalajara y ya tiene todos los detalles de lo que nos tocará estar viendo por allá, Rafael. En la edición número 32, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, platícanos qué va a suceder en este encuentro. Muy buenas noches, un placer saludarlos desde la capital de Jalisco, donde hoy al mediodía fue presentado el programa de actividades de la 32 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en esta ocasión tiene como país invitado de honor a Portugal.
Algunos de los pormenores de esta 32 edición incluyen alrededor de 800 autores, mexicanos y extranjeros, y más de 20,000 profesionales del libro, entre los que se encuentran editores, traductores y desde luego escritores. Dentro de los muchos escritores que se darán cita destaca la presencia de 3 premios Nobel: Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura 2006, y otros que no son literatos pero que están participando dentro del ejercicio de pensamiento dentro del marco del libro, que es el físico George F. Smoot, Premio Nobel de Física de ese mismo año, el 2006, y la presencia del Nobel de Química mexicano Mario Molina. Esto para empezar. Permíteme comentarles que en esta ocasión Portugal trae una amplia muestra de consolidados escritores y otros que son emergentes. Son en total 40 autores de la nación lusa los que representan a este país, y esta delegación se encuentra encabezada por Antonio Lobo Antúnez. Algunos otros de los autores incluyen a Gonzalo Tavares, quien hace unos años también visitó esta feria, y Nuno Judice, por mencionar solo a 2 de ellos. Pero como es tradicional también para este espectro cultural del país invitado de honor a esta fiesta de los libros, también se ofrecerán exposiciones. En este caso son 3. Ana Agerby y el Barroco, esto en el Museo de las Artes, y la pintura, también tenemos la pintura de Almada y la pintura mural, esto en el Instituto Cabañas, y una tercera exposición titulada Variaciones, sobre una tradición de los pañuelos de amor. Esto se exhibe en el Museo Regional de Guadalajara. Otro de los aspectos también tiene que ver con la música, que no falta, y Portugal trae una oferta al Foro Phil, con espectáculos como el de la banda Camené, Amor Electro y Capicúa, Death Combo también, o la cantante Katia Guerreiro, a quien tuvimos la oportunidad también de entrevistar y gozar de su voz hace algunas ediciones en el Festival Internacional Cervantino. Como ya se había anunciado, este premio Phil en lenguas romances será otorgado a la uruguaya Ida Vitale. Algunos otros de los premios y homenajes que se atestiguarán en esta edición será el premio el historiador Enrique Flores Cano, y también el premio de periodismo cultural Fernando Benítez, que en esta ocasión recae sobre Benito Taibo. Estos son solo una muestra de los homenajes que se realizan. También serán recordados Juan José Arreola, José Luis Martínez y Alichu Macero, estos 3 en el marco del centenario de su natalicio. En las actividades también están contemplados Huberto Batis y Sergio Pitol, ambos fallecidos este 2018 y que desde luego serán recordados. Como mencionaba hace unos momentos, el escritor turco Orhan Pamuk también participará en la apertura del Salón Literario, y ahí mismo se le otorgará la medalla Carlos Fuentes. También el año pasado, en esta edición de la FIL, en la edición anterior de la FIL, tuvimos la oportunidad de conversar con Isaac Atarescu, y es otro de los invitados. Regresa a la FIL 2018. Las letras europeas también están presentes, y me refiero al Festival de Letras Europeas, que representará a 11 países. Y en fin, pues esto es solo un breve resumen de los autores que estarán presentes aquí en la 32 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Déjenme hacer nada más 2 últimos comentarios. También la ciencia está presente aquí con la FIL también es Ciencia, un programa que se efectuó en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en esta ocasión estará dedicado a la relación que guarda esta con la gastronomía, la ciencia y la gastronomía, y participarán en ellos 56 reconocidos autores, científicos y divulgadores de la ciencia. Hay también un programa académico en el que se podrá disfrutar de los conocimientos de David Henry, hijo de Susan Sontag, Hilda Waldman, Enrique Krause y Catherine Hakim, entre muchos otros. Pues así las cosas. Un saludo desde Guadalajara, y este es el reporte del programa. Muchas gracias, Víctor. Un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Riquísimo soy este programa. Riquísimo.
hay que acercarnos a la literatura lusa y hay que acercarnos a estos destacados personajes que se van a reunir en la Perla Tapatía. Yo estoy emocionado con Cartarescu, que es un gran escritor rumano. Su libro Solenoide, que presentó el año pasado, es una novela brutal. Justo me acabo de comprar un libro hace un par de días de él. Va a estar también de Portugal Walter Hugo, que es uno de los grandes escritores jóvenes en lengua portuguesa, y también muchos escritores en lengua portuguesa que no son portugueses. Es decir, la herencia de Portugal mucho más allá del país luso es lo que nos tiene planeado. Y bueno, ya en otra ocasión les comento, pero el Festival de las Letras Europeas que organiza la Unión Europea en el marco de la Feria Internacional del Libro también está, ahora sí que como se dice, de rechupete. De manteles largos. Y Noticias 22 estará allá, como también estará en el Festival de Música Antigua. Laura, ¿quiénes te acompañan? Platícanos. Del 6 al 29 de octubre hay una invitación para un banquete con la música considerada por muchos la más bella de todos los tiempos y que pues, se ha dado en llamar la música antigua. Suena pues un tanto ambiguo decir música antigua. ¿Qué es música antigua? Para ello vamos a presentarles a nuestros invitados, Mercedes Gómez Urquiza, directora del Museo Nacional del Virreinato, y a Horacio Franco, el maestro Horacio Franco, flautista, uno de los flautistas más reconocidos del mundo en música de diversos estilos, pero particularmente la música barroca y con proyectos muy interesantes relacionados con esta etapa que se ha dado en llamar música antigua y que abarca un periodo muy extenso en la historia de la música universal y que en México tuvo una expresión también muy bella, de la cual tenemos ejemplos muy importantes y que seguramente van a salir a la luz en este encuentro que se realiza en estas fechas que decía yo, es el Festival de Música Antigua, el número 19, 19º ya en este espacio. Bienvenidos, bienvenida. Laura, muchas gracias por estar aquí. Laura, la curaduría está a tu cargo, Horacio. La curaduría este año es el primer año que hago esta curaduría. Ajá. Y estoy muy contento de poder darle también un giro a un festival que tuvo como eje central la música virreinal, dijéramos. No siempre, obviamente, pero sí era como el hilo conductor, ¿no? Y en un momento dado que ya estamos como más crecidos en música antigua en México, música barroca. La música antigua es del medievo hasta el clasicismo, dijéramos. Pero bueno, dado que hay muchas expresiones que faltaban en un festival como este, por ejemplo, un concierto de clavecín, ¿no? Que nunca se había dado un concierto, explícitamente un recital de clavecín solo. Y otras manifestaciones y otros programas, yo lo decidí llamar de la música del virreinato a las grandes corrientes europeas. Ese fue el título del festival y tratamos de hacer una programación ecléctica variada donde no fuera solamente música virreinal o el hilo conductor. Hay un programa solamente con música, incluso no virreinal mexicana, sino virreinal de Sudamérica, de Perú y de Bolivia. Entonces es muy interesante porque vamos a oír todo un tipo de manifestaciones nuevas que finalmente no habíamos oído en el festival. Es una forma de acercarse a un periodo extenso, riquísimo en producción cultural y particularmente en la música, Mercedes. Y bueno, pensaría uno, el museo que tú diriges es el espacio idóneo para acercar al público a estas expresiones. Y además el espacio en donde se realiza el festival precisamente es el antiguo templo de San Francisco Javier, que es un entorno único en México, ¿no? Porque se mantuvo pues en unicidad, en estilo, y hay una obra de primer nivel, Miguel Cabrera, pintor, y los retablos estupendos. Se acaba de publicar un libro sobre el camarín de la Virgen y se restauró esta parte de una capilla ahí. Entonces se presta precisamente para visitar y es una oportunidad muy grande y es una oportunidad también para el museo, para recrear la música y que es una de las artes estupendas, ¿no? Y este año precisamente contamos con un maravilloso asesor, un maravilloso programador, ¿no? Que es precisamente Horacio Franco, y le da al programa un valor especial contar con él, ¿no?
el hecho de que sea un carácter internacional de las piezas que se presentan y que decías, bueno, hemos ido madurando. Tú has sido una pieza clave para mostrarnos la música barroca, para mostrarnos muchos aspectos de artistas que a lo mejor, de compositores que a lo mejor no conocíamos, y particularmente en el caso de, bueno, las capelas que has hecho, las orquestas que has dirigido y tu propia interpretación de la flauta. La gente ha ido también evolucionando en cuanto a público. ¿Qué ha pasado? Y se los preguntaba a los dos, ¿no, Mercedes? Porque son, en el caso de este encuentro, son ya el número 19. Podríamos pensar que ya hay un público cautivo y que se acerca a este festival, pero que probablemente vaya a otros. No sé qué. Claro, cada año que he tocado yo, cada año va aumentando el público, el interés del público. Ha habido portazos. El año pasado que tuve yo un concierto, ahí hubo portazo porque no cabía la gente. Pues sobre todo es lo que importa mucho aquí es la sensibilización del público a partir de un entorno maravilloso que es San Francisco Javier. Y del disfrute, del goce y placer estético de la gente que va, y va gente de todo tipo, de todas las edades y todo, a disfrutar de un momento realmente mágico, porque ver ese retablo maravilloso que tienen y escuchar música, siempre la gente sale de una u otra manera transformada. El público mexicano es un público muy sensible a la música, y que tiene mucho, ha ido adquiriendo poco a poco, cada vez más y cada año más y cada sexenio más, una mentalidad más crítica. Entonces, obviamente, el nivel musical mexicano, con todos los sucesos que han venido dándose desde el año desde los 90 hasta acá, ¿no? De todo lo que dejaron las orquestas sinfónicas y sus maestros extranjeros viniendo a trabajar a México, de todo el advenimiento de la música antigua que hemos hecho entre yo y otros colegas, ya hay una mayor profundización, dijéramos, y un mayor oído crítico. No quiere decir que ya hayamos llegado. Lo que faltan son recintos como San Francisco Javier en todo el país para que finalmente haya conciertos constantemente y festivales de música antigua como este se puedan replicar en todos los lugares donde hay acervo arquitectónico barroco. Además, a mí sí me gustaría también señalar que vamos a tener actividades paralelas, ¿sí? Desde 2004 se han venido realizando algún coloquio, alguna plática especial. Este año vamos a contar con el maestro Manuel Mejía, que 4 jueves de las 11 a las 2 de la tarde va a impartir clases precisamente con la explicación de distintos instrumentos musicales y de distintos tipos de creaciones musicales. Entonces, esta es una actividad que se complementa para todos aquellos que pueden asistir en la mañana de los jueves, ¿verdad?, para enriquecer y la apreciación musical que van a escuchar y que van a tener en los sábados a las 4 de la tarde, los domingos a la 1 de la tarde, con entrada libre. Sábados 4 de la tarde, domingos a la 1 de la tarde, entrada libre. La verdad que sí es una oportunidad extraordinaria. Y vamos a preguntarle a Horacio cuáles son, a lo mejor no todo el programa completo, que seguramente lo podrán revisar pero algunos. Sí, fíjate que abre la UNAM, la Academia de Música de la UNAM, creada recientemente por Jorge Volpi, y van a hacer un programa francés e italiano con ya el ensamble vocal y ensamble instrumental de jóvenes estudiantes. La UNAM es una orquesta de estudiantes, es un semillero de formación y está dando muy buenos resultados. Hay un concierto el día 7, un concierto de clavecín con un programa exquisito de muchas nacionalidades. Va a tocar música francesa, música italiana. Daniel Ortega, un joven clavecinista de no tendrá ni 29 años, que con el que voy a clausurar también después yo con un ensamble que tiene el ensamble Il Furore, con Raquel Masmano, una violinista que toca ahora conmigo de concertino en Capella Barroca de México, y Mario, que es un extraordinario, Mario Salinas es un extraordinario violista de gamba, un joven también talentosísimo. Ellos podrían ser mis hijos, pero me invitaron a tocar con ellos y creo que son de los 3 músicos con más valía en la música antigua en este país, ¿no? Mario Salinas, Raquel Masmano y Daniel. El octeto vocal es muy importante de la Secretaría de Cultura del Estado de México. El ensamble de cuerdas Increscendo dirigido por Carlos Peña Quesada, que fue un alumno mío del conservatorio que toca guitarra barroca y tiorba. Van a hacer un programa muy
muy interesante también, un dúo de voz y cuerdas, van a hacer un programa exquisito con música de cuerdas y laúd, ¿no? El programa que te decía de los tejidos polifónicos andinos del siglo XVIII, que es un programa interesantísimo con Ditirambo, un ensamble de música antigua, también del Estado de México, y otro, un ensamble de danza que va a hacer un recital de danzas barrocas, ¿no? Que se llama Compañía de Danzas y Raíces y Frutos de la Danza Mexicana. ¿Y tú no vas a tocar? Y yo voy a tocar al final. El último concierto lo hago yo con el ensamble Infurore, con estos niños, que son niños, pues son unos profesionales ya hechos y derechos, con un programa muy ecléctico, precisamente enseñando todas las caras diferentes de los estilos barrocos, desde el estilo italiano del siglo XVII, que es la cuna del barroco realmente, hasta Vivaldi, Telemann, Italia, y Francia también vamos a tocar una sonata de Jacques Hotteterre, y vamos a tocar también música de Purcell, o sea, Inglaterra, o sea, ahora sí que arrasamos con todo lo que había en el barroco. Y que cada país tuvo manifestaciones completamente distintas, lo mismo en España y aquí en la Nueva España, que bueno, fue una locura el barroco, y que tiene en la música, a veces cuando pensamos barroco pensamos también mucho en la imagen, porque bueno, es un término que inició propiamente de las artes plásticas y que se manifestó en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que los mexicanos somos muy barrocos. En la forma de hablar, en la forma de expresarnos, en la forma de decorar nuestras casas. Yo creo que es una manifestación que sigue muy en las entrañas de este pueblo, y es una invitación irresistible, de verdad. A partir del 6 de octubre, sigan las redes sociales del Museo Nacional del Virreinato, las redes sociales de Horacio Franco, que tienes muchos seguidores y fans que aquí se van a poder seguramente enterar a través de estos medios. Para que conozcan todo el programa. Ya tuvieron aquí una probadita, ya se dieron una idea, pero hay que ir al detalle y no se lo pierdan sábados y domingos a partir de este fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Horacio, gracias por recibirnos. Qué gusto estar por aquí. Vamos a una muy breve pausa. Volvemos. Bueno, tenemos el reporte de lo que sucedió ayer. Güemansin estuvo en la Plaza de las Tres Culturas. 90,000 personas se cree que asistieron en esta manifestación del 2 de octubre. Tenemos la crónica que hizo nuestro compañero Óscar Cortés. ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel? Medio siglo después del ataque que sufrieron, miembros del Comité del 68 se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para marchar junto con estudiantes universitarios, representantes sindicales y organizaciones civiles hacia el Zócalo y así recordar estos acontecimientos. Los contingentes avanzaron por eje central, lanzaron consignas contra el porrismo, pasaron lista de los desaparecidos de Ayotzinapa y gritaban frases como "a 50 años". Vecinos de la zona apoyaban desde su balcón. La gente se subía a la protección de los puentes para agitar su bandera y tomarle fotografías a la fila que parecía interminable. Al llegar al desnivel de Garibaldi, la Facultad de Música se hizo presente con la ejecución de percusiones con las que logró ambientar esos minutos de oscuridad y los carteles conmemorativos que realizaron los alumnos de la Facultad de Arte y Diseño vestían las paredes del lugar. Estos jóvenes van a ser los que nos van a ayudar para que haya valido la pena nuestros muertos del 68. Frente al Palacio de Bellas Artes, el paso fue más lento. Fueron segundos que aprovechó un Cristo en zancos para robar la atención y las miradas de los espectadores. El arribo al Zócalo fue ordenado y en el templete se encontraba la banda de Tlayacapan interpretando Yesterday de The Beatles, melodía que los marchantes coreaban a una sola voz. Se pensaba que estas generaciones estaban perdidas, no es verdad. Desde el 17, con el rescate del 19 de septiembre, las huelgas de la UNAM, en los 47, todo eso está uniendo a las generaciones. En punto de las 6:10, la hora en la que sucedió el ataque, se guardó un minuto de silencio en memoria de los activistas fallecidos. La bandera permanecía a media asta en señal de luto. Vamos a empezar el minuto de silencio. La conmemoración finalizó con un discurso que encabezó uno de los dirigentes del movimiento estudiantil del 68,
Félix Hernández Gamundi. Las demandas de 68 están vigentes. Era una gran demanda por libertad, por democracia y por justicia. Ninguna de esas tres cosas hemos alcanzado, pero las podemos alcanzar. Tenemos todo para hacerlo y demostremos que de aquí en adelante vamos a continuar con esta experiencia, rescatando nuestra experiencia de organización y luchando hasta lograr un mundo mejor para todos. Fueron cientos las actividades que se generaron para conmemorar la lucha estudiantil, que dejaron claro que debe evitarse a toda costa que esos acontecimientos se repitan y que el 2 de octubre no se olvida. Con información de Óscar Cortés, César Chemeléndez, Noticias 22. Y justamente Noticias 22 Digital nos recuerda por qué la gráfica tuvo un papel importante en el movimiento del 68. A los 17, después de vivir un siglo. La gráfica en 1968 también tuvo participación. Estudiantes de la Escuela Nacional de Artes la utilizaron como medio para comunicar y proporcionar información verídica sobre el movimiento estudiantil. Volver a sentir profundo. La Escuela de Arte, en particular San Carlos entonces, Escuela Nacional de Artes Plásticas, tenía tradición de gente de lucha, ¿no? El día del bazucazo, el día 29 de julio, nos enteramos de inmediato, sabíamos que había habido encuentros entre los estudiantes y la policía y hasta con el ejército después del 29 de julio. Entonces, a partir de ese momento, dijimos, bueno, ¿con qué podemos colaborar para el movimiento? Dijimos, bueno, pues ayudar con la propaganda que necesita el movimiento. Estábamos produciendo ya una obra que iba a ser inmediatamente útil, ¿no? Con carteles medianos y grandes. Grabados más chicos podrían servir de volantes, podrían servir también como pequeños carteles y se hacían periódicos murales muy artesanales, pero eso pues, era más de circulación interna y serigrafías. Entonces esas técnicas nos permitían atender las demandas del movimiento. Entonces de esa manera contrarrestábamos la campaña informativa y la gente recibía con agrado las imágenes, ¿no? Les parecían que eran buenas imágenes, verdaderas, ¿no? Entonces hubo el grado que el gobierno se pronunció en contra de la propaganda porque ya le había calado, ¿no? No le funcionó la mentira, ¿no? Pero, ¿cómo es que todo este trabajo llegaba a las manos de los ciudadanos? Las brigadas eran el elemento primordial. Había miles de brigadas, ¿no? Miles de jóvenes se repartían en los mercados, en las oficinas, en la calle, le daba a los automovilistas sus volantes. Bueno, este es un ejemplo de la producción en serie que hacíamos, ¿no? En medio pliego de papel Revolución poníamos 3 placas de grabado en la plancha de la imprenta y ya estaban entintados los grabados. Se colocaba el papel y pasaba a la máquina. Que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Entonces, la trascendencia no la buscamos nosotros, la fue dando el tiempo y la misma sociedad que se ha desarrollado, ¿no? Democráticamente. Y ahora, a los 50 años de distancia, pues vemos que ya tiene una implicación de tipo cultural, ¿no? La cultura de los jóvenes de ese momento. Pero no cambia mi amor por más lejos. Y ahora vamos con la música. El señor González, integrante de la banda Botellita de Jerez, nos relata cómo fue que el rock mexicano recibió su carta de naturalización en los años 80. El señor González, escritor e integrante de la banda Botellita de Jerez, acaba de publicar el segundo volumen de su obra 60 años de rock mexicano. Un revelador viaje en cuyas páginas se traza el panorama total del género en territorio nacional, fruto de su experiencia en la escena musical, así como de una extensa investigación. A mí me gusta verlo como una gran crónica. No es tanto un libro, digamos, frío, enciclopédico, con datos duros. Los tiene, pero hay muchas historias, hay muchas cosas que seguramente el público
desconoce y que va a descubrir en el libro. Al contar la historia del rock en México, de alguna forma estoy contando una parte de la historia de México en sí mismo. En esta segunda entrega, González nos ofrece un retrato de la escena del rock mexicano en la que quizá ha sido su década más fructífera, los años 80. Tiempos de apertura en los que el rock nacional forjó su propia identidad, como lo constatan el etno-rock y el movimiento rupestre, rock con denominación de origen. Cuando sucede Avándaro, yo lo interpreto como un gran choque de este movimiento que estaba bastante descontextualizado con la realidad. O sea, había sucedido el 68, unos meses antes de Avándaro había sido el halconazo, y eso no estaba siendo reflejado en la música, ¿no? En la creación de los jóvenes. Entonces, a partir de ahí viene una prohibición, y es bajo esta circunstancia que en el subterráneo empiezan a surgir una serie de propuestas con una necesidad de hablar de la realidad. Muchos hablan de que en esa época el rock sobrevivió en los hoyos funky, así fue, pero sobrevivió en otros lugares, en ámbitos universitarios, en garage de jóvenes de clase media. En fin, cuando llegan los 80s, que es el tiempo del que habla este libro, esta prohibición se empieza a relajar y viene una explosión de bandas con otra característica. Ya son creadores de un sonido y ya hay, incluso se enarbola la bandera de cantar en español, ¿no? Que era muy importante y que no había sido como muy claro antes. Las letras empiezan a tener un peso específico que tampoco era algo muy notorio en las composiciones previas, ¿no? Y entonces el rock mexicano adquiere una identidad fuerte, viene una especie de nacionalización. Señor González presentará el segundo volumen de 60 años de rock mexicano el 4 de octubre a las 18:45 horas en el Multiforo Cultural Alicia. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y nos vamos a la pausa conociendo quienes se llevaron el Premio Nobel de Química 2018. La científica estadounidense Frances Arnold, su compatriota George Smith y el biólogo británico Gregory Winter han resultado ganadores del Premio Nobel de Química 2018 por haber tomado el control de la evolución y haber usado sus mismos principios para desarrollar proteínas que resuelven muchos de los problemas de la humanidad, sentenció la Real Academia de Ciencias. Las investigaciones de la tercia ganadora han conseguido que la humanidad realice el equivalente a la agricultura o la ganadería en el mundo microscópico y molecular. Han logrado lo impensado, poner riendas a esa fuerza de la naturaleza que es la evolución en nuestro propio beneficio. La evolución dirigida permite domesticar microbios para que desarrollen proteínas que no existen en la naturaleza y que se aplican a la creación de nuevos combustibles y fármacos contra muchas enfermedades, desde la diabetes hasta el cáncer metastásico. La Real Academia de Ciencias concluyó su anuncio señalando que estamos en los primeros días de la revolución de la evolución dirigida, que de muchas maneras diferentes está trayendo y traerá el mayor beneficio para la humanidad. Bueno, ahora tenemos una sección que seguramente nos va a hacer reflexionar con Irma Gallo. Habitaciones propias. Vamos contigo, Irma. Pues sí, compañeros, muchísimas gracias. Es una Habitaciones Propias muy especial porque me acompaña Plaqueta. Muchas gracias, Plaqueta, por venir. No, al contrario. Déjenme decirles que era mi ilusión de la vida traer aquí a Plaqueta, pero no encontraba como el pretexto. Ya apareció. Ya apareció, afortunadamente, este libro que se llama Amiga, date cuenta, que hicieron Plaqueta y Andonela. Exacto. Cuéntame un poco cómo fue primero la idea de hacer este libro, pues que es para chavas, pero lo podemos leer todas y disfrutar todas. Porque nunca es tarde para darse cuenta. Exacto.
Pues Andonela y yo nos conocimos cuando yo la entrevisté. Ella es una ilustradora mexicana extraordinaria. Yo admiraba muchísimo su trabajo. Y cuando la entrevisté, descubrimos las dos que había muchísimas conexiones, sentido del humor, las dos coleccionamos juguetes horribles, nos gusta chacharear. Hubo una amistad inmediata. Entonces, más adelante, ella me propuso hacer algo sobre el acoso. Es un tema que nos importa mucho a las dos, que creíamos que era muy importante compartir las herramientas que nosotras como adultas ya teníamos con las más chavitas para enfrentar este tipo de situaciones de las que no se habla. Claro. Entonces dijimos, bueno, pero ¿por qué no hacer algo más grande? ¿Por qué no hablar de más temas? Y yo ya me había dado cuenta de que en el mundo editorial no existía un libro que le hablara a las adolescentes de forma libre de prejuicios, de forma no condescendiente. Sí, todos los libros son bastante condescendientes, regañones, sí. Y son libros muy feos como objetos, no son nada atractivos, están llenos como de gráficas de Excel. Sí. Tienen unos párrafos así, o son traducciones, y son traducciones no muy bien hechas, no muy bien logradas. Entonces dijimos, bueno, aprovechando estos dos talentos que teníamos, yo he trabajado en medios, he escrito durante, ya perdí la cuenta, muchísimos años, y ella con este talento desbordante que tiene para la ilustración. Sí, es bárbara. Y bueno, las dos feministas unimos fuerzas y ya nos reunimos a hacer un índice de todo lo que nos hubiera encantado saber cuando teníamos 10, 15 años, pero también hace 2 horas. Claro. Y pues nos pusimos a trabajar. Pues es muy importante lo que dices, todo lo que nos hubiera gustado que alguien nos dijera cuando teníamos 10, 15 años. ¿Y a qué me refiero? Bueno, van temas como desde las dietas hasta, por supuesto, la masturbación, las relaciones con los chicos. Y con las chavas también, eso es súper importante, chavas. dejar de asumir todos estos libros, o incluso la educación, la poca educación sexual que hay en las escuelas y los medios. Dicen, todo es hetero, hetero. Sí. Dicen, bueno, pero en dado caso de que seas homosexual, está bien, pero siempre se habla de como la otredad. Claro. No está para nada integrado en el discurso. Entonces, para nosotras era muy importante jamás asumir la orientación sexual de nuestras lectoras. Sí, eso se nota en todos los momentos, ¿no? Porque dices, también cuando hablan de la identidad de género, por ejemplo. Claro, que es un tema complejo y también nosotras en Muy tanto complejo. ciseteras, era muy importante también consultar con especialistas y con activistas de la diversidad sexual y del transactivismo para saber, para no regarla. Y creemos que está pues bien logrado y que tampoco nos estamos apropiando de discursos que ni de causas que no nos corresponden. Claro, pero son cosas que la gente, y sobre todo las chicas que están en esta edad tan vulnerable, diría yo, necesitan y quieren saber. Por ejemplo, los condones. ¿Cuántas maneras de cuidarse hay? ¿Cuántos condones hay? Por ejemplo, el condón femenino, que creo que es algo de lo que no conocemos mucho en México, ¿no? Claro, y que tampoco es tan fácil de conseguir como debería. Sí tienes que ir a tiendas especializadas, pero es una alternativa en la que tú puedes estar segura, pero bueno, si pasa que tienes relaciones sexuales con hombres, pues de preferencia que ellos se pongan condón, o sea, no pasa nada. Exacto. Pero bueno, sabemos que hay resistencia de ciertos vatos, ¿no? Que dicen, no, es que no se siente igual, y como que sienten que su masculinidad es muy Está frágil. en peligro. Está en peligro. Entonces, bueno, está la alternativa. Y si tienes relaciones sexuales con chavas, tampoco se habla de las opciones que tienes para protegerte. Entonces, nosotras investigamos cómo se podía hacer. En otros países venden unas guardas como de látex especializadas para sexo oral, que pues en México no, pero las puedes fabricar tú misma a partir de un condón convencional que venden en la tiendita, nomás lo recortas, ahí tenemos hasta un esquemita y ya. Entonces, bueno, pues sí, como que estos temas que incluso a nosotras no nos había tocado vivir, pues sí nos pusimos a investigar muy a fondo para compartirlo con las chavas. La friendzone, por ejemplo, ¿no? La famosa friendzone, la que famosísima. Porque con que este concepto que los hombres se inventaron o sea, creen que les debemos algo, ¿no? Que si nos tratan bien, que si son buenos chicos, pues ya les debemos atención romántica o sexual. Claro. No, amigos, o sea, ya quisieras estar en mi friendzone. Y también este mito de que la amistad es una categoría de relación inferior a una relación afectiva, romántica o sexual. Pues no, no necesariamente, amigo, ya quisiera ser mi amigo. Claro.
No, y además a mí me parece muy importante porque, bueno, si empezamos a analizar el feminismo y seriamente y de repente vemos conceptos como patriarcado y no entendemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, por ejemplo, ¿no? Y creo que también aquí en Amiga Date Cuenta hay muchas maneras de explicar sin que suene, como dices, al libro de texto o a la Wikipedia, ¿no? Completamente. Sí, bueno, el feminismo es algo que está en cada una de las páginas, pero todo no el es un libro tiempo. sobre feminismo, aunque No. obviamente sí hay toda una parte donde hablamos del tema, porque para nosotras ha sido una herramienta, una serie de herramientas para enfrentar el mundo que nos han servido de maravilla. Y pues sí, explicamos conceptos como el malvado sistema patriarcal con ilustraciones, dibujitos, peras y manzanas, no solamente para entender de qué se habla, romper con todo, enfrentar todos estos mitos y mentiras que se siguen contando sobre el Claro. feminismo. Y pues nada, también es información muy útil para compartirla no solamente con chavitas, sino que si tú eres feminista y no logras explicarlo a la gente que te rodea, pues ya si no lo entienden con el Amiga Date Cuenta que trae dibujitos, Pues ya está es que más están muy difícil. necios, es que están muy necios, están es que no súper quieren, ahí necios. sí es porque no quieren. De plano no lo quieren entender. Sí. Y una cosa que también a mí me preocupa muchísimo, bueno, porque yo tengo una hija de 14 años, te contaba hace rato, es este asunto de esta construcción que hacemos del amor romántico, que cómo nos ha lastimado a las mujeres. Iba a decir otra palabra, pero creo que no es el lugar para decirla, pero cómo nos pesa a las mujeres, ¿no? El cuento de hadas. Claro, es una narrativa que nos imponen desde el día uno a través de los cuentos, de las películas, de las telenovelas, de las canciones, de los libros que leemos. Sí, todo el tiempo. Y es muy tóxico. Por eso hasta nombramos las películas de Ryan Gosling, pensando en El diario de una pasión. Es como, deja de acosar a la chava. Sí, claro, o sea, Déjala ¿qué en onda, paz. no? El amor no surge mágicamente si te esfuerzas lo suficiente. Y además también nos parecía muy importante explicar que eso que sientes cuando estás loca por alguien, aguanta, es una recompensa en la parte más primitiva de tu cerebro. No quiere decir que eso sea el amor, aunque todo esta narrativa del amor romántico nos lo ha hecho creer. Espérate, no hagas tonterías, porque es un engaño, todo es un engaño de tu cerebro. Exacto, y sobre todo, ¿qué te llevará a hacer, a qué te llevará a renunciar de ti misma? Experimentar esto, ¿no? Esta emoción, esta cosa, que además dices, a nivel de emoción ni siquiera existe el enamoramiento, ¿no? Claro, y además tenemos una serie de comportamientos y de emociones, de comportamientos normalizados, como la posesividad, el estarse peleando todo el tiempo, los celos no son normales, no son bonitos, no son románticos, no son chidos. Entonces, pues intentamos ahí explicarlo de la forma más didáctica posible y a partir pues también de experiencias propias. Hay muchas frases ahí que tanto a Antonella como a mí nos dijeron o dijimos también antes de nuestra deconstrucción. Claro, que también hay que estar como bien atentos, parece que no, pero en el lenguaje está todo eso, ¿no? También. Claro, en el libro, bueno, usamos lenguaje incluyente en Siempre, todo el tiempo. medida de lo posible. Criticamos mucho a la Real Academia Española, porque sí, ya vi. Por ahí los tenemos hasta dibujados a los señores de la RAE, pues porque nos parece absurdo que sea una institución en un país, la mayor parte compuesta por hombres de cierta edad, quienes dicten cómo vamos a hablar en el resto del mundo, uno de los idiomas más hablados. Entonces, Claro. como, no, señores, el español lo estamos haciendo aquí mientras hablamos, mientras chateamos, mientras whatsappeamos, mientras publicamos en Facebook y mientras hacemos libros mal portados como este. Afortunadamente, amiga, date cuenta que además trae unos stickers al final. De verdad, yo se los recomiendo muchísimo. Te agradezco mucho, Plaqueta, Tamara de Anda. Ya saben, este libro lo ilustró Antonella, lo escribió Plaqueta y ya lo pueden conseguir en todos lados. Y lo podemos leer nosotras también, las mamás, las tías, las abuelitas, todas. Personas de todas las edades, sobre todo mujeres, pero también hombres, nos han dicho, este favor. libro es fundamental, nunca es tarde para darse cuenta, lo estoy disfrutando mucho, porque sí, además de que es muy bonito, es muy divertido, trae estampitas, trae glitter, es chistoso.
Yo me río de mis propios chistes, soy como... o sea, creo que estoy... Tan buenos, la verdad. Muchas gracias, Plaqueta. Mil gracias a ti. Gracias, amigos, pues esto fue otra Habitaciones Propias. Gracias, Irma. Muchas gracias, Plaqueta, por acompañarnos. Y nos vamos celebrando. Con Hoy hubiera música. cumplido 64 años Steve Ray Vaughan. Así es, uno de los grandes guitarristas en la historia de la música popular, nada más y nada menos. Blues, rock, Así es. guitarra eléctrica, considerado entre los 5 o 10 más importantes de toda la historia. Los esperamos mañana. Muchas Disfrútenlo, gracias. buenas noches.